Hola niños, ¿cómo están? Espero que estemos muy bien. Vamos a empezar a trabajar esta semana que pues, ya el día de ayer, el día de antier, lunes, no tuvimos clase, pero hoy ya empezamos desde ayer con las tareas y tiene algo de especial esta semana. Esta semana es que pues que ayer no tuvimos, el lunes no tuvimos clases y esta semana vamos a trabajar con algunos videos que les voy a tener que hacer. Ya saben que a veces cuando yo lo veo necesario platicarles así por video, lo hago. Y esta semana 5 videos vamos a tener que ver de lo que yo platico aquí, pues, ¿no? Hoy miércoles, de hecho, son 3: español, matemáticas y geografía. Esas tres clases necesitan una breve explicación aquí de mi parte y espero pues que nos vaya muy bien. Vamos a empezar con español en algo que ya hemos visto, pero que considero necesario volver a comentarlo, volver a repetirlo, volver a ver, platicar acerca de esto, para que todo les salga muy bien. Yo quiero que ustedes les salgan muy bien las tareas y pues para eso hago estos pequeños videos, ¿de acuerdo? Bien, vamos a trabajar hoy, miércoles, con español relacionado con el guión de teatro. Toda la semana pasada estuvimos platicando acerca de eso, de lo que es un guión de teatro y las partes que componen un guión de teatro. Les recuerdo que un guión de teatro es un texto donde viene escrito todo lo necesario para representar para representarlo como una obra de teatro, representarlo como si fuera real, pues, ¿no? Bien, el guión de teatro tiene algunas partes que es importante y que de eso se trata precisamente en la clase de hoy, recordar esas partes que componen lo que es un guión de teatro. Así como para como a la vista, pudiera decirles, eso que está en la página 132, que ya lo vimos, en la página 132 viene precisamente un guión de teatro. Es decir, un texto donde se platica de una pequeña historia, que puede ser un cuento, por ejemplo, una pequeña historia, y que está escrito, está hecho para representarse, para presentarlo ante un público. Eso sería un guión de teatro. Esto, si alguien lo platica, simplemente si alguien lo platica por escrito o verbalmente, haría simplemente lo que es un argumento. En la página 131 viene un argumento diferente. Los dos pueden tratarse de lo mismo. El argumento de teatro es platicar de qué se trata una obra, platicar de qué se trata. Si ustedes se fijan, simplemente es texto, 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 no, como a renglón corrido, como se dice, ¿sí? Ese sería un argumento de teatro. Pero ya el guión de teatro ya está hecho para representarse, donde vienen quiénes son los personajes, viene lo que es la escenografía, viene lo que dice cada personaje también con el nombre del personaje, vienen las acotaciones también. Esto es la diferencia entre un guión de teatro y un argumento de teatro, ¿sí? Ya lo habíamos visto, pero insisto, es importante recordarlo otra vez. Bueno, recordándolo entonces. Guión de teatro es un texto que está hecho para representar un pequeño relato, un cuento, una novela o lo que sea, ¿sí? Bien, este guión de teatro, pudiéramos decirlo entonces, tiene las siguientes partes. Para empezar, tiene lo que se llama actos. Tiene algo que se llama actos. ¿Qué es eso de actos? Pues es de las partes que compone la obra de teatro donde se participa en un lugar específico. Le decía en clases pasadas, por ejemplo, si la obra de teatro fuera en una casa, por ejemplo, que representara una casa, y que empieza en la sala, por ejemplo. Empieza en la sala la historia. Bueno, entonces empieza en la sala, entran de este personaje, salen, etcétera, etcétera. Si por alguna razón se tiene que participar ahora por decir algo, en el patio, bueno, vamos a cambiar de lugar, vamos a cambiar de espacio. Entonces ahí se dice que va a participar o que vamos a estar en otro acto. Acto es entonces la participación en una obra de teatro, pero en diferentes lugares. Un guión de teatro, una obra de teatro puede tener un solo acto. Si toda la obra de teatro se desarrolla en un solo lugar, se dice que tiene un acto, nada más.
Si se participa en dos lugares, por ejemplo, lo que decía ahorita, si en una sala y luego en el patio, entonces serían dos actos, porque es en dos lugares diferentes. Se cambia de lugar, pues, ¿no? Pudiera ser que tuviera tres actos, si se participara en una sala, en el patio y en la calle, por ejemplo, ¿sí? Cada quien, el que hace un guión de teatro, el que escribe un guión de teatro, decide cuántos actos va a tener. Puede ser uno, o dos, o tres, o los que uno quiera, ¿sí? Bueno, esos son los actos entonces. Bien, también existe en el guión de teatro lo que son las escenas. Lo que son las escenas. ¿Qué es eso de escenas? Escenas es cada vez que entra o sale un nuevo personaje, ahí se dice que es una nueva escena. En un acto puede haber una escena, o dos escenas, o tres escenas también, ¿sí? ¿Qué es escena entonces? Es cada vez, por ejemplo, lo que decíamos ahorita, ¿no? Acto 1, está la participación en la sala, ¿bien? Y empieza con dos personajes, por ejemplo, dos personas están ahí. Entonces están hablando, platicando y todo eso. Y de repente entra otra persona. Cuando entra esa otra persona se dice que es otra escena, porque es otra participación, ¿sí? Si por alguna razón uno de los dos personajes sale, otra escena, ¿sí? O sea, cada vez que participan nuevos personajes o sale un personaje, se dice que es una nueva escena. Un acto puede tener, igual como decíamos ahorita con los actos, un acto puede tener dos escenas, o una escena, o dos escenas, o tres escenas, o cuatro escenas. También el que escribe el guión de teatro va a decidir cuánto lo va a hacer, ¿sí? Eso es lo que es un acto, lo que es una escena, entonces, ¿de acuerdo? Bien, después de la escena, pudiéramos decir que existen lo que son los personajes. Bueno, ya sabemos qué es eso, ¿verdad? Los personajes son los que participan como si fueran personas. A veces son personas, pero no siempre son personas. Acuérdense que en una obra de teatro también se puede hacer de un cuento. Si se representáramos los tres cochinitos, pues los cochinitos son los personajes. Aunque no son personas, actúan, piensan como si fueran personas, ¿sí? Entonces, personajes son los que participan como si fueran personas, sean cosas, incluso pueden ser cosas los personajes. Una escoba puede ser un personaje, si acaso hablara, si acaso participara, ¿sí? Si acaso está nomás ahí como una escoba, como objeto, pues no es un personaje. Pero si en un cuento hay escobas que hablan, opinan y todo eso, pues, es imaginación, pudiera ser que una escoba pudiera ser un personaje también. Son cosas, animales o personas que actúan precisamente como personas. A eso se le llama personajes. ¿Cuántos personajes va a tener un guión de teatro? Pues sí, no sé, el que haga el guión de teatro va a decidir cuántos personajes va a tener, ¿de acuerdo? Bien, esos son los personajes. También existe lo que se llama escenografía. Escenografía. Ya lo habíamos platicado también eso, pero lo comentamos otra vez. Escenografía. ¿Qué es eso de escenografía? Pues es el mobiliario que se necesita, todos los objetos, cosas. Por ejemplo, si estuviéramos aquí, si estuviera pensando que este es un guión de teatro, lo que es el pizarrón, lo que es los marcadores, lo que es la cámara, eso sería la escenografía. Todos los objetos que se necesitan para hacer el guión de teatro, objetos, ¿sí? Eso sería la escenografía, todo lo que se necesita. Bien. Y por último, comentamos acerca de lo que es el parlamento. Lo que es el parlamento, o parlamentos. Parlamentos. ¿Qué es eso de los parlamentos? Pues es lo que dicen los personajes. Aquí, en el guión de teatro que está en su libro, en la página 132, lo que dice cada personaje, lo que dice, a eso se le llama parlamentos. O sea que aquí están los parlamentos. En un argumento de teatro que está en la 131, no hay argumentos, de hecho no hay pues, nada de esto, no hay nada de esto, no es un guión de teatro de esto sería un argumento nada más, un argumento de teatro donde se platica de qué se trata toda la historia, pero no es un guión de teatro, esto sí. Entonces, parlamento es lo que platica o lo que debe de decir cada personaje, ¿sí? Y por último, ahora sí, ahorita dije que era lo último, pero no, viene lo que son las acotaciones. Acotaciones.
Ya lo había comentado, pero va de nuevo. Acotaciones. Son indicaciones que el que escribió el guión de teatro les hace a los personajes. Y esas indicaciones se las pone entre paréntesis. Ahí en el guión de teatro, en la 132, vienen algunas cositas entre paréntesis. Esas son las acotaciones. Son instrucciones de cómo debe de decir lo que dice o cómo lo debe de hacer. Si de repente un personaje debe decir, me asusté, por ejemplo. Si un personaje debe decir, me asusté, pero el que hizo el guión de teatro le dice, oye, eso que digas me asusté, tiene que decirlo con mucho miedo, con mucho miedo. Ah, bueno, entonces le pone ahí, con mucho miedo, entre paréntesis. Eso no lo va a decir, esa nada más es una indicación, es una acotación. Para que el personaje, cuando diga me asusté, no se le olvide que debe decirlo con mucho miedo. Y entonces va a decir, me asusté. ¿Sí? O sea, debe decirlo así con mucho miedo. Esa es una acotación. A veces las acotaciones es para que diga las cosas de una manera especial o que actúe de una manera especial también. ¿Sí? Esas serían entonces las partes de un guión de teatro. Las partes principales, por supuesto, ¿no? Las partes principales de un guión de teatro. El trabajo que van a hacer ahora, ustedes, niños, permítanme un segundo. No se me vayan, permítanme. El trabajo. Ahí está. El trabajo que van a hacer ustedes en la tarea de hoy, miércoles, es que primeramente van a identificar algunas partes que están ahí en la tarea de clase. Identificar unas partes, escenario, personajes, parlamentos, acotaciones, ahí vienen para que identifiquen, le pongan los números donde corresponda. Pero el segundo trabajito es lo siguiente. Ahí en Classroom les puse yo un argumento diferente a este. Es un argumento, o sea, viene una pequeña historia platicada, así, a renglón corrido, platicada. Lo que ustedes van a hacer es que eso que está platicado como argumento, la van a convertir en un guión de teatro, ¿sí? Como a ustedes se les ocurra. Pero eso mismo, esa misma historia que está ahí, la van a poner así, como si fuera un guión de teatro. Es decir, van a poner personajes, quiénes son los personajes, cuál es la escenografía que ustedes creen que debe de ir, y desde las acotaciones incluso, y los parlamentos, lo que dice cada uno de los personajes. Es decir, lo van a hacer el trabajo como si fuera la página 132, ¿sí? Como si fuera la página 132, pero de la historia que está ahí. No lo van a copiar de aquí, por supuesto. No es esta historia. La historia que viene en Classroom es otra. Miren lo que dice. La historia que viene en la tarea, permítanme, dice, Caperucita, así dice en la tarea de Classroom, dice, Caperucita salió de su casa. Era un lindo día para andar en el bosque. Mientras caminaba, olía las flores y cortaba las más bonitas para su abuela. Y así platica, es el cuentito de Caperucita Roja. No está completo, pero ese pedacito me lo van a convertir, ahí dice, en guión de teatro, ¿sí? Es decir, así como está, ese mismo cuentecito lo van a hacer como guión de teatro, como pues así lo quiero, ¿sí? Es mucho a su imaginación, como ustedes lo hagan, va a estar bien. Si se trata de ese cuento, de ese pedazo, no es contar todo el cuento, es ese pedacito que está en Classroom nada más. Ese pedacito que está en Classroom me lo convierten, así como está en la 132, en guión de teatro. ¿Estamos de acuerdo? Bien, a la tarde que tengamos la reunión, ojalá que ya hayan visto ese video y lo hayan intentado hacer. Si tienen duda, con gusto me preguntan y platicamos de esto, ¿de acuerdo? Espero que les salga bien. Hasta pronto.